Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Medicarte, el arte de ejercer la medicina, acá dentro de mi consultorio. Y estamos en tiempo de pandemia, tiempo de coronavirus, COVID-19, y ¿quién no puede hablar del tema? Y a propósito de mi especialidad, sobre todo en la parte de la cosmética genital, mucho se dice sobre lo que pudiera pasar o no con los genitales y el coronavirus. Así que hoy quisiera hablar de eso precisamente, COVID y salud sexual y reproductiva. A tal sentido, es importante entender que el COVID-19, aún en estudio, a pesar de que ya tenemos más de 2 años con esta pandemia, es un estado de inflamación crónica, afecta todo lo que es la parte de la vasculatura. En el caso particular de los genitales del hombre, y esto a propósito de un artículo que se ha hecho viral sobre que un hombre reportaba de los Estados Unidos de 37 años que el amiguito se había cortado de tamaño más de 1 pulgada, estoy hablando más de 4 centímetros, luego de padecer un COVID grave. Esto puede ser cierto o no. Debemos recordar que la erección se debe a 3 mecanismos básicos, musculares, a pesar de que el pene no es un verdadero músculo, cuerpos cavernosos, cuerpos esponjosos, eso es un tejido. Tienes la parte vascular, vena dorsal del pene y las arteriolas que se meten dentro de los cuerpos cavernosos, y también tienes la parte sensitiva a través del nervio pudendo. Pero la parte genital del hombre no solamente se limita al pene, sino que también están incluidos los testículos. ¿Qué pasa con el COVID? El COVID genera toda una cascada inflamatoria, afecta la parte vascular y en el caso particular de los hombres puede afectar sobre la potencia, ya que hay menor riego sanguíneo porque los vasos se contraen. Este espasmo vascular debido al coronavirus puede afectar lo que es el llenado efectivo de sangre. En el caso particular de los testículos hay una inflamación de los testículos, hay una orquitis, se puede inflamar también esa cadenita, ese cordoncito que está encima de ellos, que es el epididimo, y hay algo que se llama orquiepididimitis, y por eso vemos que algunos testículos después del COVID que estaban abajo, descendidos, comienzan a retraerse por esa fibrosis. Y sobre la parte reproductiva, hay también un asunto de disminución de la carga espermática, el contagio efectivo de espermatozoides, porque se afectan los testículos. Para dar respuesta, si es cierto que se puede empequeñecer el amiguito o no, esto todavía es controvertido. Recordemos que todavía el coronavirus está en pleno estudio. No hay estudios suficientes que sean fidedignos para decir que esto es cierto o no. Pero entra el beneficio de la duda. No es tirado de los pelos, porque si así hay como hay una fibrosis del epididimo, también hay una orquitis, nadie me puede decir a mí que esta falta de irrigación efectiva del pene pueda lograr una especie de necrosis, de infarto, que haga que el tejido no se extienda y pueda haber el achicamiento. Esto es desde el punto de vista conjeturas fisiológicas, atendiendo a lo que uno ha estudiado y como uno sabe de la fisiología y la anatomía. Pero habría que ver cuántos casos más ocurren para darle el aval científico. Lo que sí es cierto que el COVID no es una enfermedad de transmisión sexual, sin embargo se ha reportado cantidades de virus en el esperma del hombre, aunque no hay reportes seguros, firmes, que digan que se puede transmitir desde el punto de vista por la vía sexual, pero la saliva es el principal medio de transporte. Así que si uno tiene una faena amatoria con un desconocido, es importante utilizar posiciones que aparten la cara de sí, evitar el flujo de saliva, además de las medidas para protegerse de otras enfermedades de transmisión sexual. Así que el asunto del coronavirus nos invita a tener una nueva normalidad, incluso desde el punto de vista amatorio. ¿Qué pasa con la mujer? Tampoco, insisto, hay estudios que nos digan que hay algo cierto en base a probabilidad estadística, es decir, casos que se reporten con una estadística de verdad seria y que pueda ser tomado como relevante.
Pero así como en el hombre hay disminución del flujo, también pudiera haber disminución del flujo sanguíneo en las cavidades vaginales. Esto repercute sobre la lubricación. La mujer pudiera sentir un poco de dolor. De igual manera, para nadie es un secreto que esto puede generar niveles elevados de cortisol por la ansiedad y las endorfinas. Cuando hay un estado de estrés generalizado, se puede afectar lo que es la ovulación, entonces se afecta también la fertilidad. De igual manera, tanto para hombres y mujeres, luego del coronavirus, en el síndrome post-COVID, hay un estado de fatiga generalizada. Y puede haber, aparte de esta astenia, anedonia, es decir, que no quiero hacer nada, también puede haber una disminución de la libido, del apetito sexual, que hace que tú no quieras tener intimidad. Aparte del obvio estrés de que voy a contagiar, me van a contagiar. Así que lo importante por ahora es prevenir, vacunarse, las medidas de distanciamiento físico. Y este señor, ¿dónde está? Utilería se me lo llevó. Aquí está, apareció el gel. Este es un amiguito importante, lavarse bien las manos y sobre todo la saliva, mis hijos. Esto es un asunto de saliva, ya no es que te quites los zapatos, ya no es que te quites la ropa. Evita el contacto con la saliva, no es que esa cuestión, aunque se quiere que la Organización Mundial de la Salud diga que esto está suspendido en el ambiente, todavía eso no está muy seguro porque es pesado, pero por lo pronto, cuídate con la mascarilla. Y si vas a tener tu chimichurri y tu churrucuchum, primero ves si la persona está tosiendo, si es una cuestión esporádica, casual, no es que te vas a eximir de la relación sexual, pero digo, acá, el cosito aquel, o sea, hay alternativas y hay posiciones también para vivir a plenitud. Y sigo insistiendo también, amigos, porque también hay gente que entra en la paranoia. Si no quieres intimar por el contacto físico, estas ventanitas, siempre y cuando sea con responsabilidad, te sirve para tener esas videollamadas ardorosas, calientes, que también es parte de la sexualidad moderna, a fin de que puedas dar rienda suelta a ese placer y tener un buen autoejercicio de la función erótica. Antes de finiquitar este programa, quisiera que se sigan suscribiendo. Si no lo han hecho, hazle, activa esa campanita, comenta, pregunta, y estoy ávido de responder todas tus preguntas. Entender que el coronavirus vino para quedarse. Esto no va a ser cuestión de 1 o 2 años, son muchos más años porque pueden haber mutaciones. Así que hay que vivir con él. Esto es distinto al HIV, esto es distinto al SIDA. El HIV yo creo que es una cuestión también de decisión propia, salvo que lo adquieras de tu mamá por la vía placentaria o por una transfusión. Pero si bien es cierto que el SIDA, o te pones un condón o no tienes relaciones sexuales, ¿cómo tú puedes eximir la interacción, el contacto físico, el contacto con la saliva? Es lo más difícil con esta nueva pandemia. Pero hay que tratar de vivir con ella, hay que tratar también incluso desde el punto de vista sexual, cómo interactuar para tener el menor contacto con la saliva. Y sobre todo, seguir estudiando, seguir protegiéndose y atender las recomendaciones de los especialistas. Yo por acá sigo estando a tu pendiente. Suscríbete, comenta, comparte, pregunta. Y como siempre les digo, mis hijos, a cuidarse mucho, el virus sigue en la calle y te puede afectar el amiguito.